escribe en prisión. Aprovechamos entonces, mis amados, este grandísimo espacio para profundizar. Colosenses es un libro que tiene una profundidad acerca de la deidad y la plenitud de Cristo. Es un libro que requiere de nuestra atención absoluta porque es una doctrina esencial en el cristianismo. Entender cuál es el Dios que conocemos, entender cuál es la función de Jesucristo, por qué hablamos de la Trinidad. Todas estas cosas las venimos hablando poco a poco, son temas que hay que coger con tenazas, pero gracias al Señor podemos irlas desarrollando con mucho tino y tratando de decir, así dice el Señor. Recordemos entonces que el tema que venimos trabajando es Cristo es supremo y suficiente. Toda la serie de Colosenses va a llevar este título principal: Cristo es supremo y suficiente. Este mes, mis amados, no quiero desaprovechar la oportunidad porque es el primer sermón de diciembre. Y este sermón, o por lo menos este mes, es un mes donde pareciera que en la calle hay muchas buenas intenciones de muchas personas, pero esas buenas intenciones se basan en tomar, en beber, sin entender cuál es el verdadero significado o lo que simboliza la Navidad. Y esto es lo que hace único verdaderamente este mes, el verdadero significado de la Navidad. Entonces de ahí se desprenden muchas preguntas. ¿Debe el cristiano celebrar la Navidad? Como muchas otras preguntas. Y hago la pregunta porque el tema de hoy se desenlaza en muchas de las cosas cotidianas y en muchas de las cosas de las cuales a veces nos aferramos, que no tienen nada que ver con una relación con el Señor, y otras cosas que dejamos de hacer que sí realmente pueden simbolizar algo para el Señor. Entonces vamos a entender y vamos a darle claridad a esto. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? Es un tema que iremos desarrollando poco a poco este mes. Lo que es precisamente y necesario remarcar es que si hay algún hermano en la fe que decida no celebrar la Navidad, pues y él cree que de esa manera agrada a Dios, pues no le juzgues. Si él cree que agrada a Dios de esa manera, no debemos ser una lanza para ellos. Déjalo, que así él cree que agrada a Dios, entonces que agrade a Dios de esa manera. Él tendrá su conciencia tranquila y tú también debes tener paz con ello, porque se pueden compartir ideas en familia, en amigos, y no siempre pensamos de la misma manera. Los que entendemos el significado simbólico de la Navidad arraigados a Cristo, somos los que debemos presentar a Jesús en medio de nuestras familias. Nosotros que conocemos de la palabra del Señor y que así hay muchas cosas que es que Jesús no nació en diciembre, nosotros, mis amados, usamos este mes no porque lo hacemos como una fiesta pagana, además eso tiene un trasfondo mucho más de como la gente lo dice, pero nosotros, ese es nuestro pretexto, mis amados, para nosotros seguir predicando el Evangelio. La Navidad es un momento donde celebramos el nacimiento del Mesías y donde aprovechamos los escenarios, las fiestas, las reuniones continuas para presentar al Salvador del mundo. Así que lo iremos meditando poco a poco en lo que va de este mes y vamos a adentrarnos en lo que nos corresponde esta noche, y es la continuación del libro de Colosenses, donde usted ya sé que subrayó varias veces y lo ha apuntado todos estos días, el tema principal que lo acaba de decir: Cristo es supremo y suficiente. Para dar un breve contexto, hemos venido hablando hace 8 y 15 días atrás acerca de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para darnos la salvación por medio de la fe, es decir, que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y que resucitó de entre los muertos, entonces éste será salvo, mas el que no lo hace, entonces será condenado. Hemos dicho que Cristo es suficiente para nuestras vidas y todas las cosas que tengamos de más, de las que cotidianamente tenemos, a lo que llamamos las bendiciones adicionales, mis amados, todo eso no es más que añadiduras de la bondad de Dios, por lo cual debemos
de gloriarnos siempre en Cristo en medio de cualquier circunstancia. Debemos estar contentos, debemos vivir una vida sin estar quejándonos tanto, porque Jesucristo, mis amados, debe ser nuestra fuente de alegría inagotable. Por esto mismo les traigo un versículo de Filipenses que nos recuerda algo importante. No podemos desenlazar una cosa con otra. Y Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Recuerdan que ese texto lo estudiamos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, nuestra fuente de alegría se llama Jesucristo, aquel que murió y que resucitó y que dejó su vida por todos nosotros. Esa es nuestra fuente de alegría inagotable. No lo olvides, mi amada iglesia, regocijaos, y si no basta con esto, una vez más digo, regocijaos en el Señor. De esta manera, acompáñame al título de esta predicación llamado, ya dijimos cuál es el título principal, Cristo es supremo y suficiente, que es el de toda la serie, pero efectivamente el título de hoy es Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Y vamos al texto de esta noche, donde haremos un análisis lo profundamente necesario como para salir meditando en nuestra vida y si verdaderamente vivimos en la llenura del Espíritu Santo, porque muchos creen vivir en la llenura del Espíritu Santo en una relación cercana, pero pasa que estamos llenos no de una relación con el Señor ni del Espíritu Santo, sino llenos de religiosidad. Y hemos hablado mucho de ese tema acerca de los fariseos, que parecían así, cualquiera que viera dice, ¿cuánta relación debe tener con el Señor esa persona? Pero si íbamos a sus corazones, estaban fríos y eran como tumbas, porque no tenían relación con el Señor, eran solo fachada. Así que, mis amados, póngase en pie si usted va a la Biblia y vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 23. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Capaz están por allá pasando página todavía. Leo a favor de ustedes, mis amados, la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos al Señor. Padre fiel, Padre bueno, estamos en esta noche, Padre mío, delante de ti, glorificando y honrando tu nombre. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tomes el control de cada persona que está en este lugar, tomes el control de su mente y de su espíritu. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra como tú mandas. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el mensaje que traes en esta noche, Padre mío, y que podamos salir de los trajes de la religiosidad. Nos encantan las fachadas bien puestas, pero los corazones aún alejados de ti. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, haga su trabajo, que no es el mío, es el trabajo de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, mis amados, en este texto pareciera ser de esos textos que nos tienen que explicar bastante bien para que nosotros podamos entenderlo bastante bien. Y así que pidámosle la guía mientras tú escuchas el sermón, pídele la guía al Espíritu Santo que te ayude a llegar a la conclusión del texto y a entender que Cristo lo llena todo, que Cristo es supremo y suficiente. Entonces, avancemos para ir dejando claros asuntos verdaderamente que debemos entender como cristianos, y también es sumamente importante que si hay personas que aún no han dado el paso de fe por cualquier motivo, puedan entender quién es Jesús y cómo debe ser nuestra conducta al comprender que Cristo lo llena todo. Voy a pedir algo de paciencia. Y vamos a trabajar este texto por secciones. Yo no sé si de pronto los hermanos de aquí tienen mucho calor, o así, o podemos apagar este ventilador un segundito. ¿Tiene mucho calor ahí? Está haciendo calor ahora. Ok, vale. Gracias, mi hermano. ¿Se está bien acá? Muchas gracias. A ver si con el menos viento se puede avanzar mejor. Vamos a trabajar, como les decía, por secciones estos textos. Y vamos a leer, mis amados, para comprender bien, como les dije, vamos a hacerlo profundamente, vamos a entrar en profundidad lo que vaya a ser necesario de entrar en profundidad para poder entender cuál es la palabra del Señor que nos trae en esta noche. Versículos del 8 al 10 para que entremos en el contexto original. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy hermoso, mis amados, ir ganando terreno en la palabra del Señor, porque si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo cuando iniciamos la vida como cristianos a ir avanzando poco a poco, ir teniendo conocimiento de la palabra de Dios, e ir ganando terreno en el estudio y en el aprendizaje de la Biblia. Cuando leemos el verso 8, 9 y 10, vemos que hay un resumen de unos libros que ya hemos estudiado. Por lo menos en el versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si estuvieron pendientes en el estudio acerca de la carta de Pablo a los Gálatas, vemos que el versículo 8 puede resumirse en la carta que escribió Pablo a las personas de Galacia.
donde Pablo fue muy eufórico y tuvo una forma muy particular de referirse a ellos con cierto celo al decirles que no se dejaran engañar por las corrientes del mundo. ¿Recuerdan ese libro de Gálatas de Pablo? Incluso en el versículo 3, capítulo 3, les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado y quién los ha desviado del camino de la verdad? Si ustedes se pueden ver, versículo 8, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas. Y si vamos a cuestionarnos directamente cuáles son aquellas cosas que hemos escuchado y nos han alejado de la verdad de su palabra, la verdad pueden ser muchas cosas. Y Pablo hace la aclaración en este versículo 8, donde dice que las cosas que nos pueden alejar del verdadero evangelio pueden ser argumentos tan compuestos como filosofías o cosas que parecen tan poco importantes como huecas sutilezas. Todo esto puede apartarnos de la verdad de su palabra porque no tienen fundamento verdaderamente en Cristo, sean filosofías o sean huecas sutilezas que no tengan verdadero fundamento en Cristo, nos pueden alejar del camino del Señor como menos nosotros lo pensamos. De hecho, mis amados, si nos ponemos a prestar atención, esas huecas sutilezas que menciona el versículo 8 pueden ser tan peligrosas, incluso más peligrosas que las mismas filosofías bien compuestas. Y quiero hacer un cuadro comparativo entre una cosa y otra para dejarlo claro. Podemos decir entonces que filosofías hay muchas, las cuales las personas han decidido tomar como su principal argumento, dejando a un lado la palabra de Dios. Porque hay filosofías políticas, aquello de la política, mucha gente entregada a la política. Hay filosofías lógicas, hay filosofías que tratan acerca de la metafísica, que estudian la existencia del ser, y esto es lo que da lugar a la evolución y posteriormente decir que venimos del mono y todas estas filosofías vanas que vienen no más de pensamientos y de sabiduría humana. Son ciencias, mis amados, que han cegado la luz de la verdad de la palabra de Dios y han tomado lugar en las mentes y en los corazones de muchas personas, llenando así su mente de humanismo, es decir, donde el centro de la creación y del universo no es Cristo. Y aquí estamos viendo que Cristo es el que es suficiente y el que lo llena todo, pero el humanismo cega la mente de las personas diciendo que Cristo no es el centro, sino que el centro es el ser humano. Por lo tanto, todas estas ciencias y filosofías desaprueban rotundamente un pensamiento bibliocéntrico y que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque son pensamientos de tradiciones humanas, mas no son inspiración de Dios. Por otra parte, ya hablamos de las filosofías, por otra parte tenemos las huecas sutilezas, que parecen menos dañinas, pero por sus mismas palabras, porque son huecas sutilezas, pero lastimosamente han llevado esta vez no a pensadores filosóficos, sino a la gente del pueblo al desconocimiento y la ignorancia de la palabra de Dios, por estar creyendo todo lo que dicen según las tradiciones. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana, y yo creo que todos hemos entrado ahí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez escuchamos o alguna vez creímos que las ofrendas son para engordar al pastor? O que todos los pastores son ladrones. Yo creo que son cosas que todavía escuchamos en el vocabulario habitual de personas que no asisten a la iglesia, y más de uno de nosotros alguna vez creímos ese tipo de cosas. También escuchamos y nos metieron temor diciendo que no fuéramos a la iglesia, porque éramos demasiado pecadores, y al entrar a la iglesia lo primero que iban a hacer era sacarnos el demonio, ¿cierto? Y que cuando el pastor comenzara a orar, entonces lo primero que iban a hacer era ir contra ti, te ibas a revolcar en el piso. Cosas como esas son huecas sutilezas que lo único que han hecho es apartar a las personas del evangelio. También nos hicieron creer, mis hermanos, en algún momento que ser cristianos
era ponernos una sotana muy larga y caminar 3 metros sobre el aire, y que no podríamos juntarnos nunca más con aquellas personas que amamos y que nos iban a lavar el cerebro en la iglesia. Yo creo que todos escuchamos eso alguna vez. Fíjense ustedes que no son necesariamente filosofías compuestas, sino que son huecas sutilezas que han hecho que la gente se vaya apartando y digan: yo puedo ir por allá a darle la plata a los pastores, si se bajan en camionetas, vaya a mirarle la casa a aquel, vaya a mirar las iglesias que tienen. Estos días escuché que dijeron que el ministerio de David era una fundación multimillonaria, y una cantidad de situaciones, mis amados, que no tienen fundamento en Cristo, sino que son dogmas diseñados por sabiduría netamente humana, y esto es desaprobado por el Señor. Y todo esto es para tratar de desviar la palabra, desviar la verdad. Así que Pablo dice: mirad que nadie los engañe. Ojo, también debo aclarar que lastimosamente hay personas que sí se suben a los púlpitos a hacer lo que no deben hacer, lastimosamente, a manipular a las personas, y por eso han dañado el testimonio de las iglesias que verdaderamente sí quieren hacer lo correcto. Como el famoso dicho que conocen muchas mujeres, de que todos los hombres son, ¿sí vio? Todas se lo saben. Es un dicho que está muy plagado en la sociedad, pero a decir verdad, lo que hacen algunos o muchos, ¿cierto?, no quiere decir que todos sean cortados con la misma tijera, que también viene del mismo griego, ¿cierto?, del mismo latín, del mismo origen. Lo mismo pasa, mis amados, con las congregaciones. Por más que hayan iglesias de garaje que abren para manipular las masas, y más de uno lo toma como una empresa más que verdaderamente pastorear a su iglesia, pues no quiere decir que todas son así. Gracias a Dios podemos decir que somos más los que queremos ver una iglesia unida, sirviéndole al Señor de corazón, que meditamos en su palabra y guardamos la esperanza de que vendrá un día por nosotros y pasaremos una eternidad con Él. Posteriormente, mis amados, en el versículo 9 vemos un resumen de la carta de Pablo a los colosenses, que es justamente la que estamos trabajando, y está hablando una de las doctrinas claves y fundamentales del cristianismo, donde la Biblia presenta a Jesucristo como aquel donde reposa toda la plenitud de la deidad, es decir, que todos los atributos del Dios creador son manifiestos y descansan en Jesucristo. En pocas palabras, deja la clara representación de que Jesucristo es Dios mismo, y su palabra lo sustenta. No solo en este libro, hace 15 días leí varios pasajes en Filipenses, en Romanos, en este libro de Colosenses, en el libro de Juan, dándole a Jesucristo la imagen completa de la supremacía y la autosuficiencia de Dios mismo. Versículo 9, porque en Él habita, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, esto lo digo con mucho temor, pero no se dejen confundir, no se confundan. Yo sé que la Trinidad, vuelvo y les digo, es un tema que hay que agarrarlo con tenazas, pero el crecimiento en la palabra de Dios te va dando providencialmente la claridad para que puedas reconocer que nosotros no adoramos tres dioses, puesto que no somos politeístas. Politeístas son aquellas personas que adoran uno, dos o más dioses, ¿sí?, como muchas religiones, pero nosotros, mis amados, no es que adoremos tres dioses como se suele decir por ahí. Nosotros adoramos un solo Dios que se manifiesta en tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto, mis amados, es parte del plan perfecto de Dios, quien por su misma capacidad divina puede hacer como, cuando y donde Él quiere, dándose a conocer por su iglesia por medio de la persona de Jesucristo y siendo nuestro consolador, quien es el Espíritu Santo. Pero todo esto, mis amados, proviene de la misma esencia divina. Antes de querer cuestionar esto,
deberíamos estar muy agradecidos porque nuestro Dios, aunque no lo vemos físicamente como una persona, Él se ha revelado no solo en nuestro tiempo, sino que desde la creación del mundo, dicen los primeros versículos de Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de ahí en adelante, después de la historia del Génesis, por lo menos del principio de la creación, de ahí en adelante, Dios fue un Dios cercano con todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, haciéndose visible por medio de sus milagros. Dios se hizo visible, mis amados, visible, físicamente visible, no como persona, sino a través de sus milagros, por medio de los pactos, por medio de las promesas. ¿Recuerdan la historia del maná que caía del cielo? Dígame si Dios no es visible, mis amados, por medio de estas cosas. ¿Recuerdan el agua que salió de la roca, una roca seca, y el agua sale? Por medio de estas cosas el Señor se manifestaba, eran milagros de Dios, por medio de la zarza ardiente, por medio de las columnas de fuego. Y todo eso, mis amados, eran solo sombras de la manifestación mayor que se iba a dar por medio de Jesucristo, quien iba a ser mayor que todas estas cosas, el Cordero perfecto, el verdadero maná. Jesucristo, mis amados, es la verdadera agua de la roca. Jesucristo en Él se consumaban, mis amados, se consumó el pacto de las obras, y pasamos de un pacto de las obras que se vivía en el Antiguo Testamento y pasamos entonces al pacto de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que donde por gracia y misericordia fue sacrificado Jesucristo mismo por nuestros pecados, y ahora podemos hacer lo que hacemos. ¿Y qué hacemos hoy por hoy? Venir a la iglesia, congregarnos, amarnos unos a otros, estar a cuentas con Dios y lo mejor, vivir bajo sus promesas, aguardando por un culto eterno, por una eternidad con Él. Eso solo es obra de un plan perfecto y de un plan divino. Y así tumbamos uno de los argumentos más fuertes que suele decir la gente por fuera. Y es que mucha gente dice: ¿y dónde está tu Dios? Dios parece que se escondió. Pero, mis amados, Dios no se ha escondido como dicen muchos. Ya vimos que a través de la historia Dios se ha manifestado por una cantidad de situaciones. Además de eso, Dios es un Dios que vemos todos los días al abrir los ojos. La diferencia es que quienes no tienen la fe para creer, pues claramente no le pueden ver porque están tan muertos, mis amados, o están muertos como estuvimos tú y yo en algún momento en nuestros delitos y pecados, que tenemos una venda de pecado en nuestros ojos que no nos va a permitir ver el Dios creador. Pero si vemos el mar, pero si vemos los cielos, pero si vemos los animales, si vemos la perfección del cuerpo humano, cómo se regenera una célula, cuando te cortas porque la sangre se coagula para que deje de pasar sangre por allí. Mis amados, por tantas cosas que vemos en la cotidianidad, podemos ver al Dios de la creación. Incluso no solo en eso, sino que vemos a Dios en las bondades que tiene para nosotros todos los días, y aún así solemos decir: ¿dónde está Dios? Qué hermoso es poder meditar en esto, y más cuando nos dice su palabra que todos estos atributos divinos le pertenecen a Jesucristo mismo. Recuerden, mis amados, no se dejen confundir en la calle con muchos que están por ahí predicando doctrinas falsas, diciendo que Jesús es simplemente un profeta o parte de la creación. No, señores, a ellos o a estas personas tal vez, no puedo decir que les ha faltado estudio, lo que sí puedo decir es que no se les ha revelado el misterio de Cristo, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Lo sustenta la palabra del Señor. Y para terminar con esta sesión de los 3 versículos, del 8 al 10, vemos que el versículo 10 está el resumen del libro de Filipenses. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros en Filipenses aprendimos que en Cristo estamos completos, por lo tanto nos alegramos
y nos gozamos en medio de las pruebas y las tribulaciones, porque Él es la cabeza de todo, lo que quiere decir que nada está por encima de Él. Y lo deja muy claro. Si prestamos atención, en la parte final del versículo 10 dice que Él es la cabeza de todo, ¿qué? Principado, ¿y qué? Y potestad. Dice Cristo, mis amados, que nada está por encima de Él. Y cuando dice, ¿acuerdan que subrayamos hace 15 días que dijimos cuántas veces está la palabra todo en el libro de Colosenses? Muchas, porque cuando dice que Cristo lo llena todo, es porque lo llena todo. Y si dice que es la cabeza de todo, es porque es la cabeza de todo, lo que quiere decir que nada está por encima de Él. Pero no solamente de las cosas, estamos hablando de las cosas que están en el cielo, como si Él habitara en el cielo, descuidando la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todo lo que está en la tierra, por encima de la tierra y por debajo de la tierra, mis amados, le pertenece al Señor. Y quiero ser muy enfático y le voy a decir esto, pues tal vez sin mucho maquillaje, pero con mucho amor. Todavía hay personas que se hacen llamar cristianos, pero insisten en que les está yendo mal en su vida porque les están haciendo brujería. Hay personas que se dicen llamar cristianos todavía, pero que les están yendo mal en su vida porque viven atormentados por espíritus que tal vez son mayores que ellos, que viven en batallas espirituales que no han podido derrotar porque son más fuertes que ellos. Mis hermanos, por amor al Señor, qué falta de plenitud en Cristo es afirmar todas esas mentiras que el enemigo ha socavado en cada mente. ¿Y sabes por qué seguimos con esto? Porque simple y llanamente no hemos conocido al verdadero Cristo supremo. Mis amados, un verdadero cristiano no puede vivir con el pensamiento de que está derrotado por la brujería o por la hechicería, porque eso inmediatamente da a entender que el Dios de ese cristiano no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, mis hermanos, reflejado en la persona de Jesucristo, lo dice y lo deja claro en el versículo 10, Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, que si bien hemos de tener luchas incluso con aquellas cosas que no podemos ver y constantemente padeceremos con nuestra carne, también está en el libro de Filipenses, siempre contenderemos nuestro espíritu contra nuestra carne. Jesucristo, mis amados, desde el inicio de la creación del mundo, en Génesis 3:15, ya había prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente, y lo hizo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día. Mis amados, nuestro Cristo es supremo, es poderoso, es la cabeza de todo principado y de potestad, y nada ni nadie está por encima de Él. Él es el comandante de todo cuanta cosa existe. No hay nada tan oculto que Él no pueda sacar a la luz. O recordemos que el diablo no pudo tocar a Job sin antes pedirle permiso al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el comandante y la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay nada tan poderoso que pueda derrotar su poder, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él, mis amados, es quien tiene el dominio eterno. Él es quien tiene la palabra desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega. Él cuida, mis amados, de su rebaño. Él es el buen pastor y nada se le escapa de sus manos. Decir que yo vivo una vida atormentada por X o Y cosa, como dije, da a entender que nuestro Dios no es el Dios de la Biblia, porque nosotros somos sus ovejas por excelencia, y un buen pastor, como lo narra la palabra de Dios, no dejará que nadie toque su oveja. Claro, repito, que tendremos luchas, y es a lo que se refiere el texto de Efesios 6, capítulo 12, cuando dice que nuestras luchas es contra principados y potestades. Todos sabemos ese texto, pero la lucha, mis hermanos, que siempre tendremos, es esta, basada en nuestro espíritu, luchando siempre contra nuestra carne, donde siempre padeceremos por el aguijón del pecado que aún nos hace flaquear en ocasiones. Sin embargo, los cristianos vivimos bajo la llenura
de su presencia y bajo la verdad de sus promesas. Y no tenemos por qué temerle o tenerle miedo al enemigo. Su palabra dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis, cerrando la Biblia, afirma en el capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que mi hermano y mi hermana, no sé qué hay en tu vida, en tu corazón. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y has pasado por miles de situaciones que tal vez has querido hasta quitarte la vida porque ya no sabes hacia dónde vas y has perdido la identidad en el mundo, déjame extenderte la invitación para que accedas al trono de la gracia, para que puedas disfrutar del gozo de aquel que ya aplastó la cabeza de la serpiente, demostrando su poder levantándose de entre los muertos. Y quiero que avancemos así rápidamente al versículo 11 al 15. Dice la palabra del Señor: en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, no podemos tomar las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas para querer alcanzar el favor de Dios. Aún hay huecas sutilezas, como decíamos al principio, que nos hacen creer en la religiosidad y cosas tales como voy a ofrendar para que Dios me vea que soy buena persona y Él después me devolverá con creces lo que yo le dé. Muchas personas vienen con esa idea a la congregación, como si esto se tratara de un banco o de una pirámide o de un CDT. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Asimismo, los judíos intentaron engañar a muchos creyentes haciéndoles creer que para alcanzar la salvación debían, por ejemplo, los hombres circuncidarse como acto de pureza. El término circuncisión quiere decir que al varón se le quita una parte de piel del órgano masculino, y esto lo hacían en símbolo de poder alcanzar algo delante del Señor. Y esto sí fue un pacto que Dios hizo con Abraham desde el Génesis, pero que esto ya no tiene, mis amados, ningún tipo de connotación dentro del contexto actual. Y lo dice Romanos capítulo 2, versículo 29. La circuncisión es la del corazón, por el Espíritu. A lo que quiero ir, y es la conclusión del versículo 13, ¿ok? Está aquí, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mis hermanos, aquí enfatiza en que Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, no hizo lo que quieren o lo que querían hacer los judíos, que de hecho son prácticas que todavía se ven. ¿Qué querían los judíos? La circuncisión para poder alcanzar el favor de Dios o la salvación. Los judíos querían quitar un pedazo de piel del cuerpo, pero Jesús no quería esto. Él quería algo mayor que esto, porque Cristo no quita una parte de nuestro cuerpo como una circuncisión carnal o corporal, sino que Él arrancó de nosotros el pecado y la condena que teníamos encima, como dice el versículo 14. Mis amados, todo aquello que había en contra de nosotros, Él por medio de su muerte pagó por tu pecado y por mi pecado.
despojándonos de toda deuda y haciendo una circuncisión no carnal y de un pedazo de piel, sino haciendo una circuncisión espiritual, donde desprendió y clavó en la cruz todo aquello que nos hacía injustos delante del Padre. Esto es hermoso. Esto solo lo puede hacer la mente de un creador perfecto que verdaderamente ama a su pueblo. La cruz, mi amado, fue el regalo más grande. Y déjame decirte que en esta Navidad no hay regalo más grande que te puedan dar, que sea más grande que el Evangelio de Jesucristo, donde vivimos una vida plena en Él. Y para ir terminando, quiero que prestes mucha atención porque lo que viene es un llamado de atención a la religiosidad y para aquellos que aún no han entendido el verdadero vivir en la libertad cristiana. Y como faltan muchos versículos y nos quedaríamos aquí mucho rato, traté de hacer un resumen entre lo que resta de este capítulo 2. Y entre este resumen, quiero que hagamos un enlace entre los versículos 16, 17 y los versículos 20 y 21. Si tú puedes, les pones una rayita con el resaltador. Y vamos a ver qué de común tienen estos dos versículos. Entre el 16 y el 17, ¿qué dicen? Por tanto, nadie os juzgue de comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Y si vamos a los versículos 20 y 21, dicen: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, ¿por qué tenemos que entrar en asuntos de debatir entre si maneja, si no maneja, si gusta, si no gusta, si toca o si no toca? Mis amados, y quiero dejar como conclusión esta parte final del sermón, porque es un llamado de atención a la religiosidad. Y cuando vivimos bajo esta religiosidad o bajo este argumento que dice Pablo, ¿por qué tenemos que entrar entre una cosa y otra en estas pequeñas huecas sutilezas, mis hermanos? ¿Se han dado cuenta ustedes que entre las huecas sutilezas también hemos estado nosotros enredados aún en medio de la vida cristiana? Y son cosas que debemos resolver, y más que todo para este mes de diciembre, y que nos va a servir mucho. Que hay tantos paradigmas para este mes. Comencemos con alguna de las preguntas en las cuales todos nos vimos enredados. Pregunta número 1 y de ahí en adelante: ¿es pecado comer morcilla? ¿Es pecado comer marrano? ¿Sabe que hay muchos que no comen morcilla? Hay muchos que no comen marrano. ¿Es pecado comer pescado en Semana Santa? ¿Puedo tener relaciones sexuales con mi pareja en Semana Santa? ¿Puedo escuchar una canción de Ricardo Arjona? ¿Puedo tomarme una copa de vino o una copa de champaña? ¿Es pecado tocar, dejar, comer, saltar, agarrar, gritar, cantar, etcétera? ¿Se dan cuenta que vivimos enredados en dilemas? Y todos nosotros hemos pasado por ahí, si es que no estamos ahí. ¿Y cuál es la solución a esto? Hay que ser sinceros y mirar en qué etapa de nuestra vida, del cristianismo estamos. Si estamos en la etapa todavía de la religiosidad o estamos en la etapa de vivir en libertad con el Señor. Mis amados, tampoco está mal que pienses en esto, porque si te haces esta pregunta es porque de alguna manera no quieres deshonrar a Dios, es porque de alguna manera te estás cuidando para el Señor. En sí mismo no está mal que te hagas esa pregunta. Ahora, lo que pasa es que nos volvimos cristianos que nos gusta caminar por las ramas. Nos volvimos cristianos que vivimos como si la vida fuera a tener una lista de cosas que hay que dejar de hacer, o que hay que hacer, o que hay que tener una lista en el bolsillo, y cada que voy a hacer algo hay que sacarla para ir chuleando una por una. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Andamos caminando todos los días por una cuerda floja,
Y si de pronto comimos más morcilla de lo debido, entonces caemos de la cuerda floja. Que si de pronto por algún motivo no pudiste hacer la oración en la mañana y saliste así de la casa, porque no hiciste esa oración, entonces a eso le agregamos que todas las cosas malas que nos pasen en el día es porque no pudimos hacer la oración en la mañana. Religiosidad. Nos vamos a pasar toda la vida cayendo de la cuerda floja y vuelvo y me subo, como si la gracia de Dios se quitara y se pusiera, se quitara y se pusiera. Y quiero que estés atento porque no es una invitación al libertinaje y hacer lo que queramos. Lo que quiero es que entendamos cuál es el punto principal de la plenitud de Cristo, mis amados. Trataré de ser preciso con la respuesta para avanzar sin salirme del marco de la plenitud de Cristo. Y para responderles, quiero traerles a colación Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Mi hermano, ¿qué quiere decir esto? Tú podrás, es decir, que si tú quieres dejar de comer morcilla, pues entonces tendrás que guardar toda la ley. Si te circuncidas, tendrás que guardar toda la ley. Si dejas de comer morcilla, entonces también debes dejar de comer marrano y de evitarte y privarte toda tu vida de cuanta cosa pequeña creas que es un insulto al Señor. Tú puedes dejar de comer alimentos por alguna restricción médica. Puede pasar, es válido, a cualquiera le puede pasar. Incluso está bien si no te gusta o no, soltemos la morcilla. Hombre, no me gusta, listo, ¿qué podemos hacer? Pero no, mis hermanos, por pensar que si el alimento es impuro o no. Mateo 15:11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mis amados, si te dan morcilla o cerdo este diciembre y crees que es pecado consumirlo, me lo puedes traer todo a mí. Y no quiero pasar por libertino. Lo que quiero decir, mis amados, es que por andar viviendo colgados en las ramas, que son frágiles y se pueden romper, estamos olvidando el tallo que es verdaderamente firme. En otras palabras, sabiendo aún así que este tema puede ser polémico en muchas partes, el Señor no nos ha llamado a estar puntualizando nuestra vida en pequeñeces o en huecas sutilezas. Él lo que quiere que vivamos es una relación tan estrecha con Él que entendamos lo que es vivir en su plenitud. Es decir, que nos dejemos de guiar de tal manera por su Espíritu Santo que no tengamos que llevar una mochila cargada de religiosidad, mirando una lista de miles de cosas que debo hacer o no hacer o no hacer. Mi hermano, el verdadero vivir en Cristo se comienza a vivir en una verdadera libertad cuando por fin entendemos que el centro del evangelio no es dejar de comer morcilla o no. El centro del evangelio es amar al prójimo, es predicar su palabra, es tener un corazón piadoso, más allá de creer que voy al infierno por hacer un brindis con mi esposa en mi aniversario. Debemos estar preocupados de si verdaderamente estamos ocupados y vigilantes en las cuestiones del reino de los cielos. Debemos meditar en si estamos haciendo discípulos, si estamos tratando de reprimir nuestro orgullo y tratando con sumo amor a las demás personas. Ese es el centro del evangelio, mis amados. Y cuando tú entiendes esto y vives una vida aferrada a la palabra del Señor, tendrás que soltar la mochila de la religiosidad, porque estamos más pendientes de las arandelas que del motor, más pendientes del clavo que de la tabla.
Cuando tú no has interiorizado una vida con el Señor en verdadera libertad, es fácil caer en la religiosidad. Finalmente, donde quiero llegar es que cuando estás verdaderamente ocupado en los asuntos del reino de los cielos, meditando en su palabra, haciendo una relación constante con el Señor y te aferras a la Biblia como la verdad absoluta, haciéndole a Él un todo en tu vida, dejando que Él se apropie de todas tus cosas, no tendrás que llevar contigo esa lista llena de cosas para hacer o no hacer, porque su palabra y por medio de su Espíritu Santo serás guiado para entender lo que es bueno y correcto delante del Señor. Por eso he hablado con personas que todavía me preguntan qué pienso de hacerme piercings y tatuajes. Yo soy tatuado, tengo un tatuaje aquí en la espalda. Pero si pensara como hoy, no me lo haría. Si hace años que me lo hice, pensara como hoy, no me hubiera hecho el tatuaje. Mis amados, yo en mi lista no tengo si hacerme un tatuaje es pecado o no, si hacerme un piercing es pecado o no. No necesito una lista para entender que una relación estrecha con el Señor, constante, pura y lo más cercana posible con el Señor, no me lleva realmente a tatuarme o a hacerme un piercing. Pero es mi relación con el Señor. Si tu relación con el Señor te lleva a hacerlo, entonces medita en tu relación con el Señor. Pero la pregunta es, ¿está tan estrechamente ligada tu relación con el Señor que estás tomando las decisiones correctas? ¿Dónde dice la Biblia que consumir cocaína es pecado? Alguien que me muestre el versículo. No lo dice. Pero no necesito, mis amados, sacar un pergamino a buscar dónde dice cocaína para chulear. Porque en mi lista no está si hacerlo no es pecado. El Espíritu Santo, mis amados, por medio de su palabra me indica que esto no agrada al Señor porque le estoy haciendo un daño a mi cuerpo. Para terminar, hermanos queridos, lo que quiero decirte es que te enfoques en una vida tan cercana al Señor, que te enfoques en vivir una vida para Cristo. No te quedes dando vueltas en un punto donde finalmente no tiene mucho sentido. Quiero también ser claro porque no estoy haciendo un llamado a hacer todo lo que el cuerpo pida porque supuestamente somos cristianos libres, aclaro. Recuerda que todo me es lícito, pero no todo me conviene. También es válido actuar sabiamente. No es pecado, mis amados, no es pecado que en tu aniversario de bodas hagas un brindis con tu esposa con una copa de champaña. No es pecado. El problema es cuando sabes que tuviste una adicción con el alcohol en tu viejo hombre y tomar cualquier cosa de licor te lleve a otras cosas. Pues entonces allí no tomes la copa de champaña. Evítala. Si estás en un círculo social donde sabes que tomarte esa copa que te sirvieron va a dañar tu testimonio con los demás hermanos, no la tomes. Hace parte de la libertad del cristianismo. Mi amado, ¿te la puedes tomar? Sí. ¿Es lícito? Sí. ¿Te conviene? No, tal vez no. Mejor no la tomo. Mis amados, la palabra nos lleva a actuar astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero esto se vive realmente en una relación estrecha con el Señor, donde puedes ver cómo Él te guía sabiamente en las situaciones. Quiero que tengas, mis amados, y con esto finalizo, una relación tan estrecha, un devocional con Él, mi amado, que puedas sentir que la palabra de Dios es finalmente quien guía tu vida, no tus pensamientos lógicos, ni los rudimentos o los pensamientos del mundo, sino que es la palabra del Señor quien te lleva a tomar cada una de las decisiones. Así que ten una relación tan estrecha con Él, con aquel que quitó nuestra condena de pecado. Quiero que te aferres tanto a su bendita palabra que no tengas que mantener una lista llena de cosas en el bolsillo, sino que al momento de tomar una decisión
puedas llegar a una conclusión sabia basada en su palabra, no en pensamientos humanos y en huecas sutilezas, sino basados bajo la luz y la verdad que dejó plasmada en su palabra llamada Biblia, y dejándote guiar por el Espíritu Santo. Mi hermano, no sigas subiendo por los andamios cuando ya la casa tiene escaleras. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Él es la plataforma que nos lleva al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, mis amados. Cristo es la roca firme, Cristo es la plenitud, Cristo es el gozo, Cristo es el perdón. No te vayas por las ramas, ve a la raíz, ve a la fuente de agua de vida inagotable, donde encontrarás la verdadera libertad, donde encontrarás la paz y el camino de salvación. Mi hermano, Cristo es suficiente, Cristo lo llena todo, Cristo es supremo y en Él estamos completos. Vive en la libertad del Señor y deja que Él tome el timón de tu vida una y otra vez. Ponte en pie, por favor. También damos gloria a Dios por aquellas personas que se abstienen de las tantas cosas para poder glorificar al Señor, porque de esta manera, mis amados, como les dije, no es un llamado al libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Hacer lo que quiero, que porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Ahí donde caemos en pecado. Todo lo que hagamos, como dice su palabra, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, en esto pensemos, pero no vivamos bajo la sotana de la religiosidad, que nos ha llevado a hacer tantas cosas y nos estamos olvidando de que si verdaderamente estemos haciendo discípulos, amando al prójimo, que nuestro orgullo no salga a flor de piel, ¿estamos predicando verdaderamente la palabra? En esto debemos meditar y dejar que cosas que no tienen valor según los pensamientos del hombre socaven nuestra mente. Dediquémonos, mis amados, a vivir una vida en la plenitud del Señor y Él te guiará conforme tu palabra, su palabra. Oremos. Señor, gracias, Padre fiel y Padre bueno. Hoy estamos delante de ti, te alabamos, Señor, y te glorificamos por medio de la